Bien, entonces vamos a comenzar la clase. Hoy día veremos este tema del complejo de mayor de histocompatibilidad. Un, un elemento muy importante, un sistema muy importante en el campo de la inmunología, ¿no? Que tiene que ver nuevamente con la respuesta inmunológica de lo propio y lo no propio. Entonces, pase la siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Bien, entonces el complejo mayor de histocompatibilidad, conocido como HLA, que son los antígenos leucocitarios humanos, que se descubre más o menos en los años 1950, en el año 58, el científico francés que le dan el premio Nobel, Jean Doucet, quien detecta la presencia de anticuerpos antileucocitarios en el suelo de mujeres multípares o pacientes también politransfundidos dirigidos a moléculas presentes en la membrana celular de los leucocitos humanos. Esto hace que se determine que cada ser humano tiene un propio código inmunológico específico que es indistinguible, ¿no es cierto?, de todos los otros individuos. Como ya habíamos dicho en la clase anterior también, ¿no es cierto? Cada persona tiene un código específico o especial, por más que tengan hermanos gemelos, por más que sean hermanos mellizos, ¿no es cierto? Esto es característico de cada una de las personas. Siguiente, por favor. Estos genes se heredan en bloques o en haplotipos de padres a hijos, de acuerdo con las leyes mendelianas. La herencia a hijo hereda un bloque en la combinación de los genes HLA materno y paterno. Cada célula del organismo posee un haplotipo paterno y otro materno, excepto las células germinales. Ahí solamente hay la mitad de cada una de estas, o en todo caso hay un completo, ¿cómo se llama?, de entrega genética. Estos genes se expresan de forma codominante por cada locus HLA. El hijo hereda un alelo de la madre y otro alelo del padre, por lo que ambos haplotipos de los padres se van a expresar. Siguiente, por favor. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad, un grupo de genes que codifican las proteínas en la superficie de las células, que tienen un papel importante en la inmunorespuesta. Este complejo mayor de histocompatibilidad, cuyos productos se asocian con el reconocimiento intercelular y con la discriminación de lo propio y lo no propio, es decir, lo que le pertenece y lo que no le pertenece. Esto es específico, ¿no es cierto? De cada célula o cada antígeno que ingresa al organismo debe ser reconocido como propio o no propio. Y si es reconocido como no propio, inmediatamente ejerce su función fagocítica para eliminarlo, con todos los sistemas inmunológicos que tiene el organismo. Entonces, muy bien, otro papel importante que tiene este complejo mayor de histocompatibilidad es la presentación del antígeno, donde las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad visualizan los fragmentos del péptido para el reconocimiento de células T apropiadas. Este es un proceso muy importante de la reacción del sistema inmune para los patógenos invasores, como ya hemos explicado. Sigue, por favor. Siguiente. Muy bien, acá vemos un mapa, ¿no es cierto?, de la clase 1, de la clase 2 y la clase 3. Se distinguen tres, se conocen hoy en día, tres clases dentro del estudio de histocompatibilidad. Entonces, la clase 1, que es una de las primeras más estudiadas, ¿no es cierto?, está gobernado, dirigido por los linfocitos
CD8, ¿no es cierto? Y es una subpoblación citotóxica, ¿no es cierto? Fundamentalmente. La clase 2, gobernada por el linfocito TC4, fundamentalmente. Y últimamente la clase 3, ¿no es cierto? La clase 3, que eso todavía está aún en reconocimiento de algunas funciones propias. Nuevamente, en el lado derecho vemos que hay una variabilidad genética, lo que es la variabilidad poligénica o polimórfica, ¿no es cierto? Y que eso le va a dar características especiales también a este sistema de histocompatibilidad. Siguiente. Muy bien, aquí tenemos un cuadro en donde observamos junto al humano, ¿no es cierto?, en donde está ubicado este cromosoma ¿cómo se llama? Este complejo mayor de histocompatibilidad que está en el brazo corto, ¿no es cierto?, del cromosoma 6. Ahí encontramos nosotros lo que es el humano. Tenemos también como ejemplos el ratón, el porcino, el bovino, el equino, el pollo, que lo ubican en otros cromosomas, ¿no? Muy bien, y acá vemos también el mapa nuevamente, la clase 1, la clase 2 y la clase 3 en la parte del centro. Y esto se expresa en el brazo corto del cromosoma 6. Muy bien, seguimos por favor. Lo mismo, quizás para explicar el espacio que ocupa ¿cómo se llama? HLA, en la longitud de 3 séptimos órgano, en el brazo corto, y se hereda de modo codominante. La clase 1 en la parte superior, la clase 3 está en medio y la clase 2 en el otro extremo. Muy bien, seguimos por. Muy bien. Entonces, estos HLA, estos son antígenos leucocitarios humanos, ¿no es cierto? Son proteínas que ayudan al sistema inmunitario a diferenciar entre sus propias células y sustancias extrañas y patógenas. Las proteínas producidas por estos genes se encuentran en la superficie de casi todas las células unidas a péptidos que se presentan al sistema inmune. Si esto los reconoce como extraños, desencadena una respuesta apoptótica, apoptósica en la célula infectada y va a comenzar el proceso de, ¿cómo se llama?, de fagocitosis y destrucción y lisis del patógeno. El tipaje HLA es un método para saber lo estrechamente relacionado que pueden estar estos tejidos de una persona con respecto a otra. Esto es muy importante hoy en día cuando se hace los trasplantes de célula de médula o de otros órganos, ¿no es cierto? Es muy importante entonces el reconocimiento por parte de HLA al tejido que ha sido implantado. Y ahí el médico cirujano que hace el trasplante tiene que disminuir, ¿cierto?, la capacidad de reconocimiento del organismo para que no sea rechazado, ¿no es cierto?, el injerto o el tejido trasplantado. Muy bien, juegan un papel importante en el inicio y posterior regulación de las reacciones inmunológicas. Muy bien, continuamos, por favor. Siguiente. Muy bien, están las 3 regiones que ya hemos presentado, clase 1, de clase 2 y de clase 3. ¿No es cierto? También hemos dicho que la HLA ha permitido el avances en plantes, ¿no es cierto? Hoy en día la curva de supervivencia de estos injertos o de estos trasplantes es bastante prolongado, ¿no es cierto? Antiguamente esto era muy a corto plazo, ¿no es cierto? Máximo 5 años, 10 años. Hoy en día los injertos, trasplantes, casi están ya por encima de 20, 30 años, ¿no es cierto? Y
o quizás por mucho tiempo mayor. Siguiente, por favor. Siguiente. La siguiente, por favor. Muy bien. Ah, perdón, retrocede. Retrocede, por favor. Claro, aquí hablamos entonces de las moléculas de clase 1, presentan antígenos sintetizados en la propia célula que los expresa, están situados en dosis o en locus HLA-A, HLA-B, HLA-C. Son glucoproteínas de más o menos 45.000 kilodaltons, presentes en la superficie de todas las células nucleadas y plaquetas, excepto en los hematíes. Está compuesta por dos cadenas, una cadena alfa, que es la cadena larga, glicoproteica, polimórfica, y una cadena corta beta constante, la beta-2 globulina, microglobulina de peso molecular 13.000, codificada por otro cromosoma, el cromosoma 15. Aquí habría una implicación de otro cromosoma, que es el cromosoma 15. Muy bien, continuamos. Entonces, en esta HLA-1, la asociación de ambas cadenas, alfa y beta, es imprescindible para que las moléculas de clase 1 se expresen en la superficie de las membranas celulares. Pero la cadena alfa es codificada por los genes HLA. Se encarga de la presentación de péptidos endógenos provenientes de la síntesis proteica de la misma célula que los presenta. Esto sirve como un control de calidad intracelular. Entonces, aquí hay, por ejemplo, el interferón alfa, el interferón beta, el gamma, que aumentan el nivel de presión de las moléculas de clase 1. Estas citoquinas o interleucinas, o en este caso son interferones, ¿no es cierto?, que también hacen se llama una ayuda, una colaboración para que el sistema HLA de tipo 1 se exprese mejor. También tenemos el factor de necrosis tumoral, lipotoxinas, también hacen este trabajo. Y se reconoce, como veíamos en la lámina anterior, por los linfocitos T CD8. Muy bien, seguimos, por favor. Entonces acá tenemos esta clasificación que antiguamente se ha conocido como la clasificación clásica, para reconocer 20 formas diferentes de genes de HLA-A, 30 formas diferentes de genes HLA-B y 8 formas diferentes de genes HLA-C. Esto se conoce bastante tiempo atrás ya, porque el HLA-1 ha sido bastante bien estudiado. Y la HLA-1 no clásica, conocemos el HLA-G, su expresión queda restringida a tejidos fetales y hepáticos. Eso también se estudió muy bien en tumores primarios, tanto hepáticos como de otros órganos. Son heredadas en forma codominante, por lo tanto, en cualquier individuo heterocigota van a existir 6 moléculas de HLA clase 1 sobre la superficie de las células nucleares. Esto es también bastante conocido, está muy bien estudiado actualmente. Sigue, por favor. Siguiente. En los heterocigotos tenemos la tipificación tisular HLA-A1, HLA-A2, HLA-B3, HLA-B5, HLA-C6 y HLA-C7. También son importantes de esta tipificación de genes, ¿no? La célula debe reconocer los tipos determinantes al virus, las moléculas de clase 1, para que se produzca la citotoxicidad. El alto grado de polimorfismo estructural de las moléculas clase 1
proporcionar protección contra un gran número de virus. Entonces, muy bien, esto es importante para los temas virales. Seguimos, por favor. Acá tenemos ya la presencia de las moléculas de clase 2, ¿no es cierto? También tiene una estructura muy bien elaborada, hoy es bastante conocido. Seguimos, por favor. Siguiente, por favor. Las moléculas de clase 2 están codificadas por diferentes locus clásicas, que es el HLA-DR, el HLA-Q y el HLA-P. Hay otras clásicas, que es el HLA-M y el HLA-O, las cuales no unen péptidos y no son tan polimórficas. También son heredadas de manera codominante. Se denominan moléculas asociadas a la respuesta inmune y son reconocidos por células T cooperadoras CD4. El anterior era TCD8, en clase 1. La clase 2 son reconocidas por las células linfocíticas tipo TCD4. Muy bien. Acá vemos lo que se llama creado, o más o menos se piensa que sí puede ser la conformación de cada uno de estos HLA-DR, el de Q, el de M, el de O o el de P, ¿no? Entonces, vean ustedes, la morfología más o menos se ha creado. Muy bien, seguimos. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, las moléculas de clase 2 se expresan solo en la superficie de células presentadoras de antígenos, como son los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas, linfocitos B, etc. Y sirven para presentar péptidos procesados procedentes de antígenos exógenos a los linfocitos TCD4. Están presentes en la superficie de las células en forma de un complejo bimolecular, compuesto por dos cadenas, alfa de peso molecular 33.000 kilodaltons, una cadena beta de peso molecular 29.000 kilodaltons, y contienen regiones polimórficas. La relación de las moléculas HLA-DP, sus subtipos, con células natural killer e inmunidad innata. Hay una relación con estas células. Vemos también, entonces, en la parte inferior de la diapositiva, el gráfico, el diagrama que se ha hecho para esta molécula de clase 2, tanto la cadena alfa como para la cadena beta, ¿no? Muy bien, continuamos. Siguiente. Son esenciales en la defensa frente a infecciones. Es importante identificarlas para los trasplantes. También juegan un papel muy importante en tejidos trasplantados. Las moléculas clásicas de HLA de clase 2 pueden conectar la inmunidad innata y adaptativa muy bien. Algunos alelos están asociados a enfermedades inmunes, ya se han descubierto, están bastante bien estudiados. Y vamos a ver un cuadro posteriormente. Sin embargo, aquí decimos que el HLA-DR3, el HLA-DRB4, el HLA-DRB5, el HLA-DPA1, el HLA-Q1 muestran un bajo perfil polimórfico, mientras que los LOCI, HLA-C, HLA-DB1 y DPB1 muestran una variabilidad genética que puede incrementar el riesgo de rechazo de los trasplantes o acortar el tiempo de vida del ingénito.
Entonces, todas estas cosas, el médico que hace trasplantes tiene que tener el conocimiento, ciertamente con la ayuda del equipo de inmunología, ¿no es cierto? Porque todas estas cosas pueden suceder y muy tempranamente el tejido o el órgano trasplantado va a ser rechazado. Muy bien, seguimos. Esta ya es la clase 3, ¿cierto? Esta clase 3 un poco menos estudiada que las dos anteriores. Hoy en día ya se reconoce este espacio, sin embargo, todavía hay varias cosas que en en el tiempo que viene se van a ir conociendo mejor. Siguiente, por favor. Es un grupo de proteínas no relacionadas. Son diferentes en la estructura y función a las moléculas de clase 1 y clase 2. Incluye varios componentes del complemento, C2, C4A, C4B y factor B. Esto pertenecería, ¿cómo se llama?, a la vía alterna. Y los factores de necrosis tumoral alfa y beta. Estas no son proteínas de membrana y no juegan ningún papel en la presentación de antígeno. Por ejemplo, esto no es actividad propia de esta clase 3. Y se especula que la asociación genética de algunos alelos del complejo mayor de incompatibilidad con ciertas enfermedades puede en algunos casos reflejar desórdenes en la regulación de en la clase 3. Como bien estamos diciendo, todavía esta clase 3 está en estudio, ¿no es cierto? En algún corto tiempo podremos conocer mejor la estructura de esta clase 3. Siguiente. Siguiente. Muy bien, acá hablamos de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad y la expresión y su expresión de enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día se reconocen enfermedades ya con un nombre propio, ¿no es cierto? Y, ¿cómo se llama? La capacidad también de estos genes para reconocer y rechazar injertos, que como ya lo venimos diciendo, y que son inespecíficos para cualquier clase de tejido individual. Son un grupo de proteínas, como ya también hemos dicho, ¿no? Muy bien, seguimos, por favor. Siguiente. En el tema genético, ¿no es cierto? Podemos decir que los genes de clase 1 son más teloméricos, sirven para presentar antígenos peptídicos de células propias, alteradas a linfocitos T citotóxicos. Los de clase 2 son más centroméricos, sirven para presentar antígenos peptídicos a linfocitos T colaboradores, y el fragmento CR6P, que es una región genética del HLA de clase 3. Los genes de clase 3 codifican a proteínas de complemento, que ya le hemos dicho, al factor de necrosis tumoral, así como también a otras no relacionadas con la respuesta inmune. Muy bien, entonces aquí vemos la parte estructural, donde están más o menos ubicados los genes de clase 1, de clase 2 y de clase 3, que hemos dicho, ¿no? La clase 2 de 3 al centro, la clase 1 al lado derecho y la clase 2 al lado izquierdo, ¿no? Muy bien, seguimos. Entonces aquí entramos un poquito a ver enfermedades que ya se reconocen, ¿no es cierto? En dónde está la falla, o en todo caso genes que están relacionados a enfermedades con ya nombre propio. Por ejemplo, el HLA-B27, que está relacionado a un gran grupo de enfermedades, principalmente se ha descubierto en la espondilitis anquilosante, ¿no es cierto? Hay ya estudios epidemiológicos en algunos países, en donde se conocen, ¿no es cierto?, que un gran grupo
de la población tiene estas fallas, ¿no es cierto? Y muy prontamente va a ser este tipo de enfermedad. Entonces decimos que la espondilitis anquilosante es la enfermedad que está bastante bien reconocida en el HLA-B27. Sin embargo, también reconocemos el síndrome de Reiter, que se presenta en artritis reactiva, problemas de uveitis también relacionados a artritis, sacroileitis, artritis que están relacionados a enfermedad de Crohn, a enfermedad de psoriasis, etcétera, que son las enfermedades que con mayor conocimiento hoy en día tenemos. Muy bien, seguimos por favor. Siguiente. Seguimos, siguiente por favor. Muy bien, acá observamos, ¿no es cierto?, también otros genes que están relacionados a diferentes enfermedades. No lo pases, regresa por favor. Regresa. El anterior, por favor. Mayra, regresa, por favor. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, el HLA-A3 relacionado a hemocromatosis, el HLA-DR2 relacionado al síndrome de Busch-Pasture, enfermedad de Werner, esclerosis múltiple, HLA-DR3 relacionado a miastenia gravis, enfermedad de Addison, enfermedad de Graves-Macedo, hepatitis crónica, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, el HLA de Q2, Q8 relacionado a enfermedad celíaca, HLA-C relacionado a psoriasis. Muy bien, vemos un gran grupo de enfermedades, ¿cierto?, relacionados a cada un tipo de genes, ¿no? Muy bien, seguimos. Ahora sí, paso al siguiente. Muy bien, acá vemos también otro cuadro, ¿no es cierto?, en donde podemos ver en el lado derecho de la tabla de sus riesgos relativos, ¿no es cierto?, relacionados al HLA, narcolepsia también, de R2, su riesgo relativo 30 veces más, con aquellos que no tienen el HLA de R2, la espondilitis anquilosante, vemos los que tienen el HLA-B27 tienen un riesgo relativo bastante alto para hacer la enfermedad, ¿no es cierto?, 69 veces más que de aquellos que no tienen el HLA-B27. Y así podemos ver para la enfermedad de Reiter, la enfermedad de celíacos, el Busch-Pasture, dermatitis petiforme, deficiencia de 21-OH, hemocromatosis primaria, diabetes mellitus insulinodependiente, artritis reumatoide, esclerosis múltiple. Vemos para cada uno sus riesgos relativos, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Bien, entonces estos genes HLA hoy en día tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Y estudio, trasplante de órganos, transfusión de sangre, no solamente etiquetas, diagnóstico de enfermedades, diagnóstico de paternidad, ¿cierto? Es importantísimo también hoy en día estos tipos de estudios genéticos, ¿no? Muy bien, seguimos. En las conclusiones, ya para terminar este archivo, decimos que el complejo mayor de histocompatibilidad es un sistema formado por genes polimórficos, poligénicos, su expresión es codominante y se dan en forma de tipos. Es una región genética que se encuentra en todos los mamíferos con modificaciones que varían de una especie a otra, según hemos visto el cuadro
presentado, ¿no es cierto?, para diferentes animales y humanos. El papel esencial de las moléculas HLA es la inducción y regulación de la respuesta inmune, la presentación de péptidos antigénicos y el reconocimiento por el linfocito T. El polimorfismo de estas moléculas contribuye a la diversidad biológica de la especie humana, que permite hacer estudios poblacionales con marcadores asociados a enfermedades y trasplantes. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Bien, entonces, así hemos terminado este archivo. Si quieren hacer una pregunta o un comentario, podemos hacer. Doctor, disculpe, el otro archivo que me mandó por correo también va a ser dictado hoy, la clase. Sí, Kaylee me dijo que hoy día íbamos a dictar las dos clases. Ah, ya, un O momento. es que si tienen tiempo, o es que lo dictamos otro día, yo no tengo ningún problema. Doctor, buenas tardes. Hola. Doctor, una consulta. Con respecto al HLA3, la verdad yo nunca había escuchado de eso. ¿Es muy reciente o ¿Cuál? Disculpa, no te sí? escuché. Sí, con respecto al HLA3, lo que pasa es De que clase 3. yo nunca había escuchado de él, solo del 1 y del 2. Y en clases incluso también habíamos tocado ese tema, me parece que... Ajá, sí. Y la verdad que nunca había escuchado. ¿Es muy reciente o por qué hay Sí, pocos estudios? sí. Sí, eso debe tener unos 5 años más o menos, un poquito más de estudio ya. Entonces, por eso es que hay poca información todavía sobre la estructura verdadera, ¿no es cierto?, su funcionamiento o su funcionalidad, ¿no es cierto?, en relación a clase 1, clase 2, que se conoce perfectamente mejor, ¿no? Entonces, como bien he dicho en la clase, en el corto tiempo, en el corto plazo, vamos a tener mayor información. Hoy en día que estamos teniendo este tema por COVID y los inmunólogos están haciendo investigaciones, ¿no es cierto?, de cómo se van a acoplar las citoquinas, las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral a todos estos trabajos de estos tipos de genes, ¿no es cierto? Estamos siempre atentos y revisando este tema. Mayores bibliografía no he encontrado, ¿no es cierto?, sobre la clase 3. Ok, doctor, muchas gracias.
Por eso es que ya hoy día está graficado, ¿no? Los gráficos nuevos, modernos, ya incluyen las 3 clases, ¿no es cierto? A diferencia de los archivos un poco más antiguos, que solamente graficaban las 2 clases 1 y 2. Ahí les he presentado 2 láminas de tantas que ya se conocen, en donde están explicitadas las 3 clases de genes. Muy bien. Gracias por tu consulta. Si tienes alguna consulta adicional, encantado de poderte resolver. No, doctor, gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Me estás subiendo otro archivo, Mayra? Sí, en eso estoy, solo que no me deja al parecer proyectar.